Gracia y paz para todos. Bienvenido, todos mis hermanos. Toda aquella persona que ha cruzado esa puerta, sepa que está en la familia de Cristo. Yo quiero hablar de algo esta tarde. El horario tal vez se fue un poquito, pero quiero predicar la palabra del Señor porque realmente ha tocado mi vida. Y quiero hablar en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Quiero hablar en esta tarde el arrebatamiento de la iglesia. ¿Para quién será? ¿Para quién será? ¿Cuántos saben esto? Que Cristo vuelve. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes se van con el Señor? Eso quiero que quede claro entre nosotros esta noche. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Amén a su palabra. Ahora, cuando Pablo dice esta buena noticia que está siendo distorsionada, ¿cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia o el evangelio? Porque evangelio significa buena noticia. Entonces, NTV lo traduce como buena noticia, pero está hablando del evangelio. ¿Y cuál es esta buena noticia de la que habla Pablo? La que recibieron de Jesús. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Jesús hablando dice: y entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿A cuántos? A todos. El que crea, ¿y qué más? Y sea bautizado, será salvo, pero el que se niega a creer, será condenado. Esta es la buena noticia, que el hombre puede cambiar su vida, nacer de nuevo, por medio de escuchar el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Lo que Él vino a hacer. Era que vino a pagar el precio que el hombre había cometido a través de sus pecados con Dios. Y Él vino a arreglar las cuentas con Dios. Él es el puente, en la escalera, como dice el Evangelio. Una escalera que se extiende desde la tierra hacia el cielo por donde nosotros subimos. Esa escalera que dice la Biblia que Jacob, en un sueño, escapando de su hermano, se acostó y puso una piedra, dice, como cabecera, y durmió esa noche y tuvo un sueño que había una escalera que estaba en ese lugar, desde la tierra hacia el cielo, por el cual vio ángeles que bajaban y subían. Entonces, dice que cuando él se despertó, dijo: este lugar no es otra cosa más que casa de Dios. Y yo no lo sabía. Yo estaba acá y no lo sabía. Y el Evangelio dice: porque esa escalera que vio el patriarca era Cristo. Es el único que nos puede comunicar, que puede comunicar la tierra con el cielo. Es Cristo, no hay otra forma, no hay otra cosa. Este es el Evangelio de Cristo que tenemos que predicar. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar, hermanos.
La buena noticia que el Señor mandó a predicar por todo el mundo está en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, y dice, Pablo está escribiendo esto y dice, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Este es el mensaje que tenemos que tener nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar, hablar, compartir con la gente. Lo que vino a hacer el Señor, cómo Él nos acercó al Padre, cómo Él pudo ser el intercesor realmente cuando Él muere por nosotros. Esto es lo que tenemos que predicar. Cristo murió por nuestros pecados. Es el único mensaje que tiene la iglesia. Es lo único que tenemos que predicar. Pero le hemos llenado con un montón de mensajes diferentes. Y usted puede poner tal vez las redes sociales y escucha de todo. Pero son muy pocos los que están predicando que Cristo fue a la cruz para salvarnos, para limpiarnos, para hacernos nacer de nuevo. Jesús dijo, vayan y prediquen por todo el mundo mi evangelio, y el que lo crea, este será salvo. En 1 de Pedro capítulo 3, verso 18, Pedro dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Esta siempre fue la condición para estar delante de Dios. Él murió por nosotros los pecadores, pero Cristo dice que Él arregló las cuentas que teníamos y Dios tiene una condición para estar delante de Él. Dice que en la antigüedad nadie podía, Dios era inaccesible. Además, Dios se mostró amoroso con Israel mientras estuvieron en cautiverio. Allí había mucha gente que no amaba a Dios de todo su corazón. No hacía las cosas bien. Sin embargo, Él los cuidó. Él les proveyó, los apartó de las plagas que vinieron a Egipto. Él los cuidó cuando vino el ángel de la muerte, los sacó. Los hizo cruzar el Mar Rojo en seco. Mató y sepultó a todos sus enemigos en ese mar. Los redimió, le puso nombre. Le dijo, mío eres tú. Y el Señor los sacó en un viaje que duraría 11 días para llegar a la tierra prometida. Pero ese viaje se transformó en 40 años. Pero dice la palabra que Él los lleva primero al monte Sinaí, donde les va a entregar sus leyes. Cuando el Señor se presenta, ellos no quisieron hablar con Dios. No quisieron escucharlo a Dios. No quisieron que Él les hable. Porque fue tan grandiosa la presencia del Señor que tuvieron miedo. Y le dijeron a Moisés, habla tú con Él. Y no hable Él con nosotros. No sea que muramos. Moisés les dijo, no tengan miedo. Porque el Señor se ha presentado de esta manera para que ustedes tomen una dimensión de quién es Él. Para que no pequen, no lo tomen a la ligera, porque Él es Dios. Pero ellos le dijeron, no queremos que Él nos hable. Cuando ellos dijeron eso, rechazaron la voz de Dios y el trato personal que Dios tuvo hasta ese momento con su pueblo. Desde ahí, el Señor puso sacerdotes y puso a Moisés como vicario, que era el representante de Dios con el pueblo. Era el vicario, representante. Pero Dios no era ese su plan y su deseo. Él quería hablar con cada uno de ellos,
pero ellos lo rechazaron. Por eso dice la Biblia que el Señor levantó una clase sacerdotal, que significa sacerdote, el que está en el medio. Aquel que, imagínense en su casa, que de pronto usted le habla con su hijo, pero su hijo no quiere hablar con usted y le pide a su hermano que hable con usted. Decirle esto a papá. Entonces el padre diría, ¿por qué no viene él a pedirme? No quiere. Dice que no se siente bien. Por favor, papito, decime a mí, yo se lo digo. Y ese papá, imagínese que aceptara eso. ¿Por qué lo haría? Porque ama mucho a su hijo. Porque no lo quiere perturbar más. Entonces, con tanto amor, el Señor aceptó que Moisés fuera el intermediario. Los ama tanto el Señor. Yo me pongo en el lugar de Dios. Si uno de mis hijos no quisiera hablar conmigo, pero quisiera que uno de sus dos hermanos restantes se hiciera de interlocutor, yo me pondría muy mal. Pero Dios aceptó y dijo, está bien. No, dicen, me están rechazando, pero está bien. Pero 1500 años más tarde, en un aposento alto, el Señor descendió sobre la iglesia, sobre aquellos primitivos cristianos seguidores de Cristo, los discípulos. Y dice que de la misma manera se presentó como un estruendo, como un viento recio, como una explosión. Dice que llenó toda esa casa a tal punto que en Jerusalén nadie quedó, dice, sin escuchar lo que pasó en ese aposento, en ese altillo. Todos salieron corriendo hacia ese lugar porque dijeron algo, pasó un trueno, algo sucedió. Pero esos primitivos cristianos sí aceptaron que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de ellos. Y la cosa cambió porque ahora Cristo, el Espíritu de Cristo, estaba en ellos. Porque siempre quiso eso el Señor. Siempre quiso, dice, no habitaré más en templos, porque hicieron un templo para contener y allí estuviera el arca, la presencia del Señor. Pero Él dijo, no quiero habitar más en templos. Yo quiero habitar en el corazón del hombre. Lo intentó y no quisieron. Era en el Pentecostés vino a las vidas y entró, y eso es lo que quiere el Señor. Pero la religión ha logrado de que el hombre quiera que Dios ande con él, que lo acompañe, que lo guíe, que lo ayude, pero Cristo quiere entrar en nuestras vidas, como sucedió con la primitiva iglesia. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. Por eso Cristo fue a la cruz, para acercarnos al Padre, para sacar esas diferencias, porque éramos inaccesibles a Dios. En la antigüedad solo un hombre podía llegar a la presencia de Dios, y ese era el sumo sacerdote, y tenía que entrar con muchas condiciones, porque por ahí no podía ser apto y caía muerto. Pero dice que hoy todos fuimos acercados, Romanos capítulo 5, por la gracia. Cristo nos acercó. Y este es el evangelio que tenemos que predicar. Por esa cruz, por esa muerte, Él nos acercó al Padre y ahora tenemos acceso directo a Dios. Ya no necesitamos un interlocutor. Es más, Él quiere venir a vivir dentro de nosotros. Y solo sucede por nacer de nuevo. ¿A través de qué? Esto es lo que más muchos se sienten contrariados por lo que decimos, pero es por el bautismo. Porque allí también ocurre algo, somos sellados con la promesa del Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Viviendo en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra cuadra, donde todo nos conoce, somos transformados. Este es el evangelio que la iglesia tiene que predicar. Cuando alguien nace de nuevo y recibe a Cristo, se transforma en una nueva criatura.
El Señor en el Salmo 24, verso 3 al 5, Él dijo, 24, verso 3 al 5, lo digo para que el chico de la compu pueda ponerlo y todos lo veamos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias, aquellos que nunca tocaron algo pecaminoso. Esos son los únicos que pueden estar en la presencia del Señor. Segundo, los de corazón puro. Los que tienen un corazón puro, que jamás han tenido malos pensamientos. ¿Hay alguno así aquí? Yo creo que todos ya, con esas dos condiciones, estamos descartados. ¿Qué le parece? Tercero, que no rinden culto a ídolos, que jamás se ha hecho fanático de nadie. ¿Habrá alguno aquí? Y si hay alguno, levante la mano que nos vamos todos a sacar una foto con él, porque es alguien extraordinario. Y cuarto, que nunca dice mentira. Porque nos jactamos de decir, yo no miento, pero sí mentimos. Nadie puede no mentir. Ese es el único que puede entrar a la presencia de Dios. Y como nunca y ninguno de nosotros pudo, necesitamos a alguien que nos represente, por el cual llegar. Y ese fue Cristo. Él tenía ojos puros. Nunca fue contaminado. Tenía manos limpias, nunca tocó cosa inmunda, en el sentido con intención de hacer maldad. Él tenía, dice la palabra, corazón puro. ¿Y qué es tener corazón puro? Puro viene de ser sincero, de ser transparente. A veces decimos, ¿cómo está? Oh, ¿cómo andás? Mucho gusto, qué alegría de verte. Y realmente no lo estamos sintiendo. Eso ya no es ser puro. ¿Cómo se diría? Hipócrita. Bueno, no es para tanto, es ser amable. Pero el que es transparente, ¿sabe cuándo la persona es más transparente? Cuando es niño o cuando entra en la adolescencia. Los adolescentes a veces nos quejamos que son amargos, medio reacios, parcos, pacatos, porque ellos expresan lo que sienten. Son así. Y el niño, si no lo quiere saludar porque no quiere, es porque no quiere. Porque son así. Y eso es pureza. Hay pureza en ese corazón todavía. Nosotros nos tildamos de amable, pero a veces no estamos sintiendo lo que estamos expresando. Jesús no era así. Él era puro. Él se enojaba porque se enojó el Señor. Y demostraba lo que realmente no le gustaba. Pero cuando estaba feliz se conmovía. Y los abrazaba. Él era transparente como el cristal. Solo una persona así puede estar en la presencia de Dios. Yo le digo que hay uno que está sentado a la diestra del Padre, con un cuerpo humano de carne y huesos, que es la primicia de todos nosotros los que hemos creído en Él, y nos está esperando, y por Él vamos a ir, porque nos escondemos detrás de la cruz, nos escondemos detrás de Él. Él, Padre, no nos ve a nosotros, lo ve a Él, lo necesitamos. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Nadie puede llegar. Dice que la condición del ser humano en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. El único que nos puede ayudar es Cristo. Y esto es lo que tenemos que predicar. Esto es lo que tenemos que nosotros anunciar. Pero la iglesia está predicando otra cosa.
Es como que ha extendido un abanico de noticias, aparentando ser del Evangelio. ¿Sabe que muchos creen que el fin del Evangelio es ayudar a los pobres? Y puede sonar medio duro esto, pero solamente hacen un evangelio social. Ayudan al pobre, van al necesitado, pero jamás le hablan de que Cristo murió por sus pecados. Quizás cubren sus necesidades. Muchos viajan a otros continentes. La mayoría van al África. Allí están con los leprosos, con centros de ayuda a seres humanos que están en una condición muy baja. A niños y todo eso. Llegan como enfermeros de la Cruz Roja, como asistentes de todo tipo. Y eso para ellos es estar compartiendo el Evangelio. El Evangelio se predica, dice la Biblia. En Romanos dice, ¿cómo oirán y cómo creerán si no hay alguien que les predique? Hay un video que dice, mientras van, predica el Evangelio y si es necesario habla. Eso lo vimos los discípulos. Y suena muy espiritual, pero eso no es bíblico. La Biblia dice que el Evangelio hay que hablarlo. Hay que proclamarlo. Hay que compartirlo. A la vez de ayudar, pero tengo que hablar. Si no se vuelve una ayuda social nada más. El político también lo hace. Y quizás hace más que yo. Porque tiene recursos suficientes, tiene ministerios a su alcance que él puede disponer, ayudar con tanta mercadería a mucha gente, pero no está predicando el Evangelio. Porque las necesidades se cubren, pero esa alma se está perdiendo y se va al infierno. A nosotros la iglesia se nos mandó a predicar el Evangelio de Cristo, el único. El Evangelio de la gracia, el evangelio del perdón de pecados, del nuevo nacimiento, de que el hombre puede otra vez volver a nacer y convertirse en un hijo de Dios, una nueva criatura, que puede sepultar su pasado y nacer otra vez. Otros han elegido predicar el Evangelio de la prosperidad, que pueden ser prósperos, pueden tener su casa, su auto, pueden tener todo. Y ese es el Evangelio que convoca a mucha gente. Pero no hablan del arrepentimiento. No hablan de nacer de nuevo. No predican lo que hizo Cristo. Y esto no es una crítica porque lo hicimos nosotros. Pero el Señor nos ha aparecido. Y el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora le voy a decir por qué muchos, incluso los que tienen más capacidad económica, ¿saben lo que han hecho? Cumplirle el sueño a alguno. Y al cumplirle el sueño, estamos predicando el Evangelio. Gracias a Cristo, le damos la gloria al Señor, pero esa persona deseaba algo en esta tierra y lo obtuvo. Porque tratamos entre todos de dárselo. No está mal. Pero si no le decimos que tiene que nacer otra vez, que Cristo vino no para que Él cumpla su sueño, sino para que sea libre del poder del pecado, para que su corazón sea transformado, para que sea salvo, porque Cristo vuelve, ¿sabía? El Señor vuelve. Cuando la comisión era una sola, predicar el Evangelio de la gracia, Dios por medio de Cristo, esa era nuestra única comisión, predicar el Evangelio de la cruz. Lo hemos adornado con congresos, lo hemos adornado con recitales, con muchas cosas, pero no estamos llevando a la gente al arrepentimiento, a reconocer la cruz de Cristo. Y esto, ¿sabe lo que está pasando? Está dejando mucha gente afuera, aún estando dentro de los templos, porque Cristo vuelve por su iglesia.
El único evangelio que te va a salvar y te va a sellar para salvación y nunca te vas a perder es el evangelio de la gracia, el evangelio del nuevo nacimiento, el evangelio de la cruz. Muchos están hablando del rapto, arrebatamiento de la iglesia. Usted pone la radio, la televisión y sale alguno hablando del arrebatamiento de la iglesia y no está mal, pero lo están predicando no desde el punto de vista del evangelio de Cristo. Esto es horroroso, hermano. No lo están presentando desde el punto de vista del evangelio de Cristo. Hablan sobre el rapto, Cristo ya viene, las cosas que van a suceder después, todo eso lo sabemos, está escrito en la palabra, pero lo presentan desde el punto de vista del esfuerzo personal. Escúcheme, amados míos, ellos dicen, para irte en el rapto tenés que estar listo. Tenés que estar viviendo, cuidándote, haciendo esto, esforzándote, portándote bien, si no te vas a quedar. ¿No han escuchado eso? ¿Sí o no? Que nunca llegás a los 5, o sea, siempre te faltan 5 pesos. Siempre te falta algo, nunca completás. Y se están soñando de que vino el rapto, todos se fueron y yo me quedé. Siempre pasa eso. Porque está tan mentalizada la gente que es con su esfuerzo, que es cuidar, que es pagar un precio, que es hacer esto, aquello, lo otro, dejar esto, obtener lo otro, y porque si no yo tengo que pagar el precio para irme con Cristo. ¿Se entiende? Yo tengo que lograr llegar al nivel que el Señor quiere para llevarme con Él. ¿No es así? Pero la cruz de Cristo que dice que Él pagó mi precio. Él me alcanzó. Él me llevó a la altura del varón perfecto, que yo no pude hacer nada más que echar a perder mi condición con Dios en cada momento. Y si logré hacerlo, lo pude hacer por un par de días, pero después volví a caer. Y siempre estuve con miedo, esperando al Señor. Si llegaba a venir el Señor, decía, Señor, me voy a quedar. Y sí te vas a quedar, porque si no entiendes que para irte con Cristo tienes que creer el Evangelio, nacer de nuevo, que tu confianza esté puesta en Dios y no en lo que haces o dejas de hacer, que esto no se trata de vos, siempre se trató de Él, siempre. Gloria a Jesús, bendito es. Todo se reduce al esfuerzo en la religión. Todo. Hasta para recibir el Espíritu Santo. Cuando es un regalo de Dios, tienes que ayunar, meterte a orar de madrugada, empezar a buscar de Dios. Trata de limpiar tu vida, porque el Espíritu Santo no viene donde hay pecado. Es verdad. Pero el pecado no lo puedes arreglar con tu esfuerzo. Entendé de una vez que el pecado nunca lo vas a poder solucionar con tu esfuerzo. Porque si nosotros hubiéramos podido arreglar el problema del pecado en nuestra vida, por demás murió Cristo. ¿Para qué vino Él? ¿Para qué vino a pagar tan grande precio el Señor? El único que puede arreglar el problema del pecado del hombre es Cristo. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, me fui a la montaña, me encerré 40 días de ayuno, hice esto, hice lo otro. No es así. El Espíritu Santo es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo que lo recibí cuando naces de nuevo. Y está dentro tuyo y te guía a toda verdad, a toda justicia. Y el Señor viene a buscar su iglesia
Se está hablando del evangelio del arrebatamiento. El evangelio es uno solo, la cruz de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Ese es el evangelio. El que te vayas con el Señor es la consecuencia de creer en el evangelio, de que tu vida sea transformada, tus pecados sean lavados, tu vieja vida quede sepultada y te vas con el Señor. Ahí sí estás confiando en Cristo, no en lo que haces o dejas de hacer. No es por tu fuerza. Puedes entrar en el reposo del Señor. ¿Y qué es entrar en el reposo? Descansar en su promesa. Yo he creído, nací de nuevo. Y a pesar de quién soy, el Señor me viene a buscar. Me voy con Él. Alguien dice, pero me siguen pasando algunas cosas. ¿Vos sabés qué dice Romanos capítulo 8, verso 23? El Señor nos ha enseñado que somos libres del poder del pecado. Pero un día el Señor nos hará libres del pecado una vez y para siempre. Dice, y los creyentes también gemimos. Aún tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado de ¿qué cosa? Del pecado. No está hablando ahora del poder del pecado, ¿se da cuenta? Cristo lo hizo y ya lo tenemos. Pero eso que está diciendo, dice, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento? La enfermedad. Las enfermedades que acechan a este cuerpo físico. Está hablando de esta carne. El pecado está en este cuerpo carnal. Y también por ende el sufrimiento, que son las enfermedades. Nosotros también deseamos una esperanza ferviente que llegue el día que Dios nos dé a todos nuestro derecho como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Cuando Cristo venga por su iglesia, dice que estos cuerpos serán transformados. Eso se llama la glorificación. Lo que Cristo recibió cuando salió de la tumba. Él fue sepultado, malherido, destrozado su cuerpo, pero cuando Él salió, lo único que conservó fueron sus heridas, la de los clavos en sus pies y en sus manos, y la lanza en el costado. Lo único, pero ese cuerpo ahora no tenía nada del cuerpo con que anduvo Cristo caminando entre sus amigos, entre sus discípulos. Así seremos nosotros. Ese día el Señor nos va a levantar de la tumba si ya hemos dormido en el Señor, o si estamos caminando, seremos transformados. Y ese cuerpo de pecado quedará aquí, con el que luchamos todos los días. Pablo dice, encuentro que hago lo que no quiero, y lo que quiero no lo puedo hacer. Y encuentro que hay una ley en mi mente que me lleva cautivo a esta ley del pecado, porque está en mi cuerpo. Pero ¿cuándo seremos liberados? El día que Cristo venga en el arrebatamiento, ese cuerpo queda y nos vamos con un cuerpo glorificado, libre del pecado, donde nunca más serás tentado, nunca más tendrás lo que hoy luchas por ser un hijo de Dios y vivir en santidad delante del Señor. Pero eso va a suceder. ¿Y qué dice el verso que sigue, el 24? Recibimos esa esperanza cuando fuimos, ¿qué cosa? Salvos. Cuando nacimos de nuevo, hemos recibido esa esperanza. Esperamos eso. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, ¿verdad? Todavía no lo tenemos. Ahora el que sigue, el 25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y el 26,
Además, acá está nuestra ayuda. Por eso necesitas nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No estás peleando solo. Los nuevos nacidos no están peleando solo. No se aflijan a tal manera de decir, no, yo no sirvo para esto. Dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo dice, ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Mire lo que hace el Espíritu. Mientras tanto esperamos el rapto de la iglesia, donde recibiremos ese nuevo cuerpo. No estamos solos. ¿Ve que todo lo hace el Señor? ¿Se da cuenta? Él me salvó, me perdonó, me lavó. Y cuando tengo debilidades, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo intercede por mí. ¿Cuántas batallas se libran sin siquiera yo saber? ¿De cuántas cosas me guarda el Señor sin siquiera saber? No te desanimes, porque si naciste de nuevo, el Señor no va a dejar que te pierdas, porque Cristo viene. ¿Sabe que ese evangelio que se predica, que predican la mayoría de las iglesias o congregaciones que están bajo la religión, nunca obtienen nada, pero se jactan de lo que dicen? No pueden vivir una vida porque uno habla con pastores, parecen muy serios, muy transparentes, pero luego se entera cada cosa. Porque el hombre es hombre, porque el hombre no puede. Dice que el ser humano nunca pudo con esto porque es un ser caído. Romanos capítulo 8, verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces es una lucha constante. Pero no podemos imponerle carga a los demás. Deberíamos decir, bueno, hermano, tenernos paciencia a todos. Pero no, el religioso no te tiene paciencia. Quiere ponerte condiciones que él no las puede llevar, no las puede soportar tampoco. Eso decía Noé en su testimonio. Se había vuelto una persona que cuidaba a los demás. Pero ¿y a ella quién la cuidaba? Así nos hemos vuelto mucho. Yo vengo de ser así, de andar vigilando, de convertirme en un árbitro, de sacar tarjeta amarilla y tarjeta roja a veces. Pero no es ese el evangelio de Cristo. Pablo el apóstol se angustió al saber que esta iglesia se había vuelto a la religión. Y está hablando de los Gálatas. Hubieron algunos hombres que objetaron el mensaje de Pablo. ¿Y qué es una objeción? Cuando alguien dice, yo objeto, significa que lo que se dice es cierto, pero le falta algo, ¿no? Lo que están predicando está bien, pero falta algo. El evangelio de la gracia le falta algo. Para los religiosos le falta mano dura, le falta castigo, le falta disciplina, le falta esto, le falta lo otro. Entonces objetan el mensaje de Cristo, y esta gente objetaba el mensaje de Pablo. Los Gálatas lo objetaban, decían, está bien lo que dice Pablo, pero le falta la circuncisión. Le falta guardar los días sábados, le falta guardar las lunas nuevas, las fiestas, los ceremoniales, porque sin eso me parece que está mal este Pablo. Y Pablo le dice, estoy horrorizado de que tan pronto se hayan apartado del mensaje del evangelio de la gracia, tratando de agradar con su fuerza, porque el Señor vuelve, eso lo sabemos todos. A algunos les corre un frío por la espalda, pero otros están deseosos que Cristo vuelva, porque su vida está segura en Dios.
Eso es lo importante, amado. Gálatas capítulo 3, verso 1 y 2. Dice, ay, Gálatas tontos. Gálatas 3, 1 y 2. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. ¿Qué había hecho Pablo? Les había enseñado detalles y pormenores de cómo Cristo había sido crucificado y lo que significó cada cosa. Pero ahora le dice él a los Gálatas, ay, Gálatas tonto, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto ustedes morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Es la única manera de ser lleno del Espíritu, de recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros. No es por nada que hagas, no es por tu esfuerzo. Gálatas capítulo 5, versos 4 y 5. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Pero los que vivimos en el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. El Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con el Evangelio, la prédica que se está haciendo en muchos lugares. Y por ende muchos se están quedando fuera del rapto de la iglesia. Muchos creen que de esta manera están apercibiendo al pueblo, lo están empujando, animando para que se vayan con Cristo y están quedando afuera porque lo están haciendo con su fuerza. ¿Quién puede decirme que podía lograr lo que hoy ha logrado con Cristo? Que alguno levante la mano. Esto yo lo podía lograr solo, sin Cristo. Nadie. Porque es Cristo en nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Pues los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarlo con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Ese es el rapto de la iglesia. En 1 Corintios 15, 52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Hay un rapto, hermano. Hay algunos que se saltan esta parte y quieren venir a gobernar con Cristo en nuestra tierra, pero se saltan esta parte. Bueno, yo les aconsejo que arranquen la hoja de Miqueas capítulo 7 a partir del verso 1. Sáquenla. Saquen la hoja también donde escribe el profeta Isaías, el más grande que hubo en Israel. Isaías capítulo 20, verso 26. Sáquenla también porque eso está hablando de lo que va a hacer el Señor con su iglesia. No se dejen engañar. Cristo vuelve. Pero es a través del Evangelio de Cristo que somos salvos. Y si hemos nacido de nuevo, quédese tranquilo, descanse, porque nos vamos con el Señor. Hay muchas cosas que tienen que suceder. Tribulación, marca de la bestia. Ya está eso. La Agenda 2030. Los hombres están hablando y pronto se acerca eso. Estamos en los días finales. Estamos en los días finales.
Hablamos de esto porque es tan importante, porque va a ocurrir, pero no esté esforzándose y pensando que se va a quedar y haciendo esto y haciendo lo otro. Crea en Cristo y en el Evangelio de la gracia y el Señor hará todo por usted. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, a liberarnos de nuestra vieja naturaleza y a darnos la nueva naturaleza de Cristo. Y por eso dice el Señor en San Juan capítulo 14 verso 2, y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? ¿2 o 3? 14 verso 2 o 3 o 4, no recuerdo bien ahora. Pero dice, y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa? Tomarse a sí mismo es porque Cristo está cada uno de nosotros, su Espíritu está, y cuando Él vuelva, nos va a tomar hacia Él mismo se va a tomar porque está en mí. Dice, para que donde estoy yo, ustedes también estén. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Y si así no fuera, eso se lo digo a aquellos que niegan el rapto. Jesús dijo, si así no fuera, si no hubiera rapto, yo nunca les hubiera dicho esto. Pero porque sí va a haber, yo se los digo, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y sabe lo que va a tardar esto? Un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuánto dura un abrir y cerrar, un pestañear? ¿Alguien pudo controlarlo y medirlo, o sea, con un cronómetro? 11 micrones de segundo. Eso es lo que le va a tardar al Señor sacar a la iglesia de esta tierra. Nada puede cambiar en ese tiempo. Usted pestañea y todo está ahí. Y todo sigue igual. Nada puede ser cambiado. Nadie alcanza a hacer nada. Pero Dios sí. Arpazo o arrebatamiento. Arpazo en griego significa tomar con violencia. Sacar, arrebatar y sin que nadie se dé cuenta. ¿Cómo lo hizo? Eso hará el Señor. Pero para que eso suceda, lo va a hacer con su iglesia. Con su iglesia. Los nacidos de nuevo. Los que creyeron en Cristo, en el Evangelio de la gracia. Vuelvo a decir, esto no es por esfuerzo humano, por mucho que usted se preocupe y se vaya a dormir. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que cambiar, tengo que hacer esto. Cristo lo hizo por usted. Descanse en el Señor y espérelo. Colosenses 2:20, ya estamos terminando. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación, significa rechazarse o hacia uno mismo, negarse hacia uno mismo. Dice, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Se da cuenta que no es humano esto? Cristo lo hizo en la cruz y Él lo hizo por nosotros. Para irte con Jesús en el rapto, la esperanza gloriosa tienes que creer en el Evangelio de Cristo. Pero creer con fe. ¿Se entiende esto? Tienes que creer, pero creer con fe, porque los demonios creen y tiemblan. Nosotros no temblamos, creemos nomás. Pero los demonios creen y tiemblan. Tenemos que creer con fe. O sea, creer y actuar en base a lo que creo. Creer y tener fe no es lo mismo. Creer es estar convencido. Fui convencido como esta tarde, me convenció el pastor, tengo un convencimiento interno. Pero ahora, ¿qué es la fe?
es bueno, ¿qué hago con esto de lo cual estoy creyendo? ¿Cómo lo manifiesto? Si no hago nada, la Biblia dice, la fe sin obra es una fe muerta. Pero la fe se ve y la fe se expresa. La fe se acciona por medio de lo que creo. Y no es por obra, es fe. Y eso se llama fe. Por eso para irte en el rapto de la iglesia tienes que creer con fe. ¿Y qué es creer? Si yo creo en el Evangelio de Cristo, acciono, le entrego mi vida al Señor, me bautizo, nazco de nuevo, nacer de nuevo y entrar en su reposo. El Señor nos eligió y nos escogió, por eso estamos escuchando esta palabra, y Él lo hizo todo en la cruz. Si crees en su muerte y resurrección, eres salvo. Y cuando Él venga por su iglesia, te vas con Él. No es porque eres digno, cómo te estás portando, cómo te estás cuidando, estás preparado, estás listo. No, es lo que hizo Él y yo confío en Él. Si yo estoy cumpliendo, guardando algunas cosas, reglamentos para irme con Él, me voy a quedar. Ese es el tibio, el que tiene una mezcla de cosas. Tibieza es una mezcla, lo frío con lo caliente. Produce tibio. Y el Señor dijo que Él no quiere lo tibio. Si yo le pongo esfuerzo personal y creo y escucho algunas palabras que el Señor habla a mi corazón a través de la gracia y ando con una mezcla de cosas, no tengo que definirme. El Señor dice, ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, ardiente, que entiendas y creas en tu corazón. Y si no, no creas nada, pero pórtate bien, aunque sea por tu fuerza, por lo menos, que no vas a conseguir nada. Porque el hombre está caído. Gálatas capítulo 3, verso 26 y 27, y esto es lo último. Anótelo y ya nos vamos. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué cosa? Por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo, ¿en qué cosa? En el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios.